¿Quieres reírte un rato? Pídele a ChatGPT que te cuente algo, pero hablando en chileno. Usa la inteligencia. La capacidad que tiene ChatGPT de imitar el lenguaje natural es tan alta que incluso puede reproducir casi a la perfección el habla coloquial chilena. Esto, que en principio podría parecer que no tiene una utilidad práctica, no deja de ser una opción para generar contenidos que pueden resultar muy divertidos. Veamos a continuación algunos ejemplos. Aquí le pedí a ChatGPT que me contara la historia de Superman en chileno coloquial y podemos ver que el resultado realmente es muy divertido. O sea, incluye frases como: cuando su planeta se estaba yendo a la cresta, sus viejos lo mandan pa' la Tierra en una cápsula como para salvarlo de la destrucción. La weá es que aterrizó en Kansas, en una granja, y ahí lo criaron los Kent, unos weones la raja que lo bautizan como Clark. Aquí le pedí a ChatGPT que me contara la historia del Señor de los Anillos en chileno coloquial, y podemos ver que también el resultado es muy gracioso. Parte así: imagínate este mundo lleno de locos personajes, desde hobbits, esos enanos bajitos, hasta magos onda Gandalf, que son como chamanes power. Todo empieza cuando un hobbit piola, llamado Frodo Bolsón, recibe de su tío un anillo que tiene más poder que la cresta, pero también es más peligroso que ir al estadio en un clásico. Gandalf le dice a Frodo que se mande a cambiar del condado y que vaya a destruir el anillo en el Monte del Destino, que es como la base de los malos. Una volada bien heavy. En el camino se le van uniendo unos personajes más choris todavía, como Aragorn, un guerrero con harto estilo, Legolas, un elfo que la lleva en el arco y flecha, y Gimli, un enano brígido en la pelea. Todos juntos se mandan una travesía que parece más larga que el Transantiago en hora punta. Que no es solo que use chilenismo, usa referencias a la realidad chilena. La capacidad que tiene ChatGPT de imitar el habla coloquial chilena puede dar resultados aún más divertidos si se aprovecha la función de conversación por voz que incluye la app de ChatGPT para el teléfono. Esta se activa haciendo clic en los audífonos que se ven acá abajo junto a la sección donde se ingresan los prompts. Una vez que uno hace clic ahí, ChatGPT te avisará en qué momento te está escuchando, y ahora vamos a ver algunos ejemplos de las respuestas que puede dar. Oye, te cuento que el estallido social en Chile fue como una película de acción, pero en la vida real. Todo partió por el alza del pasaje del metro en Santiago, y la gente se puso más rabiosa que perro chico. Empezaron las protestas y ahí sí que se armó la grande. La gente salió a la calle a puro grito y cacerolazo, reclamando por la justicia social y mandando a la mierda al gobierno. Y el Batman, ese weón, siempre anda en la mala con los pacos porque él hace justicia a su manera, ¿cachai? Como no sigue las reglas ni nada, los pacos lo ven como un weón peligroso, un vigilante, un fuera de la ley, ¿me entiendes? Pero al final del día, cuando hay que salvar Ciudad Gótica de algún loco súper malo, los pacos terminan dándole su espacio al Batman, porque saben que el weón hace lo que sea para salvar a la gente. Jesús era un loco buena onda que andaba por ahí juntando gente y haciéndole sentir que todo iba a estar bien. ¿Cachai? Era como el mejor amigo de todos. Pero además tenía un don especial para hacer milagros. ¿Y por qué ChatGPT puede hablar también en chileno? OpenAI, la compañía creadora de este modelo de inteligencia artificial, no ha dado detalles sobre la información con la que fue entrenado. Por lo tanto, solo nos queda especular que dentro de esa información debe haber habido muchas cosas de La Cuarta y de autores como Hernán Rivera Letelier o Pedro Lemebel que acostumbran reflejar en sus textos el habla coloquial chilena. Solo de esa manera un modelo de inteligencia artificial como este pudo llegar a dominar la forma en la que nos expresamos en nuestro país. Usa la inteligencia.